Dios. Hay algo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. En el capítulo 1, verso 17, que todos podamos estar conscientes de esto. El miércoles pasado veíamos cómo el Señor nos dice que nosotros podemos, o más bien tenemos la obligación de estar santificando nuestras almas, purificándolas. Amén. Decíamos que por el milagro de Dios una persona es tocada, y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ustedes como jóvenes, yo también fui joven y honestamente a muchos de ustedes los entiendo, no quería yo nada con Dios. Para mí Dios era algo absurdo, algo aburrido, era como que la desgracia, ¿verdad?, de haber entrado a mi vida, a la vida de mi familia, porque entonces todo cambió y toda restricción vino a ser notoria en mi casa, pero eso no me justificó ante Dios por causa de los actos que yo cometí. Antes bien, doy gracias a Dios que Él fue muy paciente conmigo. Doy gracias a Dios porque Él no me consumió en un abrir y cerrar de ojos. Yo quisiera llamar su atención de ustedes jóvenes porque es muy importante que nosotros podamos entender que los milagros son de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra e hizo milagros, los hizo solamente para respaldar su ministerio, para que nosotros pudiéramos tener una señal de que Él era el Mesías esperado. Nada más por eso. No porque fueran muy importantes, porque realmente vemos personajes en las Escrituras a los cuales llevaban ya 18 años postrados en una cama. Un Lázaro de Lucas 16, que estaba toda su vida restante, ¿verdad? El último momento de su vida, el último cuarto de su vida, siempre se la pasó enfermo, lleno de hambre, en soledad, en desprecio, en zozobra, ante los ojos de los hombres. Y Dios escoge ciertos ejemplos, ciertos personajes para darnos una enseñanza. Entonces, aunque la sanidad es buena y es necesaria y Dios la opera, realmente no es lo importante, hermanos. Aquí lo importante es que tu alma sea cambiada, porque esa es realmente la esencia del yo. Ese es el otro yo, el verdadero personaje que hay dentro de ese cajón. Entonces aquí la idea es que tú seas tocado por el Señor, que tú recibas un toque de Dios, pero en tu alma, que tu alma pueda cambiar. Y decíamos el miércoles pasado que Pedro nos incita y él nos decía que era necesario que nosotros purificáramos nuestras almas a través de la verdad. Entonces, Dios toca a una persona, Dios la salva, Dios le perdona sus pecados, pero la obligación de ese personaje es purifícate. Tú tienes la responsabilidad de estarte purificando. ¿Cómo? A través de la obediencia a la verdad. Esa es la única manera de poder purificar nuestras almas. Tus papás estarán por algún tiempo sobre de ti, pero honestamente tú eres responsable y tú darás cuentas al Señor si te purificas o no. Tú tendrás tiempo para haber pensado o para pensar cuánto debiste de haber valorado la indicación de Dios y esa hermosa ayuda que Dios puso a un lado de ti, como es tu mami o tu papi, ¿verdad? Que están de continuo recordándote cuál debe de ser tu deber y obligación delante de Dios. Pero hay otra instrucción que nos da el Señor y hermanos, yo quisiera que pudiéramos considerarla. Se llama el temor de Dios. El temor de Dios hay veces se malinterpreta, hermanos, y se malinterpreta y se cree que el temor de Dios es un terror, es una paranoia, es algo como que no te permite caminar, no te permite ordenar tus ideas. Y eso no es el temor de Dios. Estamos muy lejos de pensar que eso es el temor de Dios. Si le preguntáramos a cada uno de ustedes, si me preguntaran a mí, ¿usted tiene temor de Dios? Yo diría, tengo temor de Dios. Y tú muy posiblemente dirías, yo también tengo temor de Dios. Pero a la luz de las Escrituras, hoy nos vamos a dar cuenta quién tiene temor de Dios y quién no tiene temor de Dios. Hay quien se dice que es nacido de nuevo, que Dios hizo un milagro, que Él es de la iglesia de Dios, pero de acuerdo a las Escrituras, hoy nos vamos a dar cuenta realmente qué es el temor de Dios. Porque Pedro, verso 17, acompáñeme por favor, nos dice, capítulo 1, verso 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Una vez más, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, comportaos en temor, ¿qué dice? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pablo está expresando, de alguna manera, está dando por hecho, está confirmando la fe de estos creyentes, en este caso a quienes va dirigida la carta, y él les dice: miren, yo los escucho que ustedes invocan al Padre, yo escucho que ustedes oran al Padre, yo no pongo en tela de juicio su conversión y la paternidad que Dios ejerce sobre ustedes, pero quiero darles un consejo. Si ustedes están invocando al Padre como su Padre, yo quiero recordarles que no solamente es su Padre, sino que también es su juez. Y quiero recordarles que no solamente es Padre y juez, sino que ustedes son peregrinos, que ustedes son pasajeros, que ustedes son temporales, que hoy puedes hacer tus pilladas, pero mañana ya te llamaron a juicio para cobrarte la factura de esas pilladas que hiciste. Que hoy puedes estar muy sano, pero mañana puedes estar quebrantado y a un paso de la tumba. Pedro está recordándoles a ellos que de alguna manera tienen que conducirse de una manera muy particular mientras estén en esta breve vida que tenemos, que se nos ha prestado. ¿Cuál es? En temor. En el temor del Señor. Dice, en eso debes de conducirte. No es en el temor al pastor. No debe de ser en el temor a los hermanos. Hermanos, hay tantos ingenuos que se esconden de los hermanos para pecar. Hermano, ese no sabe ni ha entendido qué es el temor, y es una tristeza. Después de tanto tiempo tenemos que volver a dar la leche para que de alguna manera vuelva a nutrir sus huesos espirituales. No, hermanos, las Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que convencernos de que somos peregrinos, pasajeros, advenedizos. Eso es lo que somos. Salmo 39:12. Tenemos las Escrituras. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Sirve que nos hacemos diestros. Capítulo 39, en el verso 12, por favor. Dice así, capítulo 39, verso 12. Dice así: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, juntos, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Tenemos que entender, hermanos, que todos los cristianos tienen que entender que son extranjeros, son pasajeros, y que ellos van a pasar a otro país. Si un extranjero no está de alguna manera buscando la ciudadanía de aquel lugar que está visitando, él lo único que está buscando es de alguna manera llevar aquella actividad por la cual él se trasladó a ese lugar, pero de ahí para adelante él sabe que tiene un país, una patria, que tiene una ciudadanía en otro lugar. Pedro está diciendo que de alguna manera, al igual que David, somos advenedizos, somos pasajeros. Hebreos 11:13, San Pablo también está convencido de esta verdad y dice ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, léalo conmigo por favor, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, ¿qué confesaban? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, mis amados hermanos, Pedro nos dice, hermanos, ¿ya están purificando sus almas con la obediencia? ¡Qué bueno! Ahora, convénzanse que son peregrinos y extranjeros, y que deben de pasar el corto tiempo que van a estar en la tierra con algo que se llama temor de Dios. Condúzcanse todo el tiempo en su peregrinaje con el temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios, hermanos? Algunos solamente lo encajonan en reverencia, en respeto, cosa que es cierta. El temor de Dios significa tener conciencia de quién es Dios y tener un gran respeto por Él. Eso es temor de Dios. Pero hermanos, el temor de Dios se quedaría corto si solamente hasta ahí lo vemos.
El temor de Dios va más allá. Y tenemos que entender que la Biblia menciona 300 veces la palabra temor de Dios. Y que de alguna manera las Escrituras quieren dejarnos la verdadera impresión, porque si la demanda es que todo el tiempo que estés aquí en esta tierra tienes que tener ese común denominador, ¿verdad? Llamado temor de Dios, entonces tienes que entender qué es el temor de Dios. Amados, déjenme decirles una cosa, vayamos a Génesis 42, 18 para que nosotros vayamos comprendiendo qué es el temor de Dios. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿De qué manera podemos expresar nosotros el temor de Dios? Capítulo 48, verso 18. Se me dice cuando lo tenga. Perdón, capítulo 42, verso 18. 42, 18 dice así. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid juntos. Yo temo a Dios. Verso 19, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. ¿Se acuerdan de la historia de José, hermanos? ¿Qué pasó con José? Es vendido a muy corta edad, 17 años. A los 30 años apenas él comienza, casi llegando a los 30, comienza a vislumbrar una luz de esperanza de poder salir de la esclavitud en la que se encontraba y poder ser encumbrado de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Cuando él tiene los 30 años es puesto en eminencia, y entonces en ese momento la divina providencia mueve la rueda de las circunstancias y ahora sus hermanos caen a su disposición. Ya con autoridad, ya con un título, teniendo el sartén por el mango, ¿qué podía haber hecho José con estos hermanos que le habían vendido, hermanos? ¿Qué podía haber hecho? ¿Podía haberse vengado? ¿Podía haberlos asesinado? ¿Podía haberles dado una buena paliza? ¿Podía haberlos mandado avergonzados? Pero él menciona una cosa: yo soy un hombre que tiene ¿qué? Temor de Dios. Y si tú recuerdas, la frase es: no teman. ¿Estoy yo en lugar de Dios? No, claro que no. Yo los voy a sustentar a ustedes, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos. Yo los voy a cuidar. ¿Qué vemos ahí? Una característica del temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, reverencia a Dios, pero no le hace daño al prójimo. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios respeta a Dios, pero no daña a su prójimo. Esa es la evidencia de alguien que tiene temor de Dios. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Potifar vino y estaba provocando a José? Hermanos, ¿qué fue lo que hizo José? La rechazó. Dijo: ¿cómo yo transgrediría, ¿verdad?, el mandamiento de tu esposo y atentaría contra mi Señor, el creador del cielo y la tierra? ¿Qué vemos? El temor de Dios te lleva a no dañar al prójimo. El temor de Dios te lleva a reverenciar a Dios. Si tú dices que tú tienes temor de Dios, pero tú te la pasas lastimando a los demás, es muy dudoso que tú tengas o que conozcas el temor de Dios. Romanos 3, por favor, vayamos a ver el libro de Romanos para que podamos entender qué es lo que las Escrituras nos tratan de decir cuando vemos un Pedro que ya con mucha experiencia nos da el consejo y nos dice: hermanos, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, si invocan a Dios el Padre, ¿verdad?, el cual es el juez justo, yo les ruego que se conduzcan, capítulo 3, en el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A ver, es una descripción que hace San Pablo. Es la radiografía de uno no regenerado. Y en esa radiografía, uno de los puntos que remarca Pablo, o más bien
una de la principal causa de toda la lista negra que él de alguna manera describió, ¿sabes cuál es? Que no hay temor de Dios delante de, ¿cómo dice? De sus ojos. Y como no hay temor delante de sus ojos, regrésese conmigo por favor al verso 11, 3:11. Como no hay temor delante de Dios, dice, no entienden. Como no hay temor de Dios, no buscan a Dios. Como no hay temor de Dios, todos se desviaron a una. ¿Se hicieron qué? No hay quien haga qué. No hay ni siquiera. Ahora imagínate, te casas con uno que no tiene temor de Dios. Pues dice que no entiende. Dice que está desviado. Dice que es un inútil. Dice que es uno que con su lengua, verso 13, sepulcro abierto es su, o sea, quebranta el mandamiento. Con su lengua, veneno de áspides hay debajo de su boca está llena de y amargura. Sus pies se apresuran para derramar. Quebranto y desventura hay en sus, y no conocieron camino. ¿Por qué todo esto es descrito? ¿Cuál es la causa? Todos juntos, verso 18. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, ahí está la descripción correcta de lo que es uno que no tiene temor de Dios. No toma en cuenta a Dios y él lo que busca es pasar por encima de los demás para conseguir sus perversos planes y deseos, maquinar, llevar a cabo sus perversos planes y alimentar su sensualidad. Entonces, en esa persona carece prácticamente, brilla por su ausencia algo. ¿Qué es lo que brilla por su ausencia, hermanos? El temor de Dios. Puede ser el hijo del pastor, puede ser el pastor mismo, puede ser tú que estás sentado aquí, que hoy dijiste traemos sacrificios de alabanza, pero la verdad es que detrás de los demás murmuras. ¿Habrá temor de Dios en ti? Mira lo que dice Números, hermano. En el libro de Números, en el capítulo 12, para que hoy puedas ser ayudado por Dios. Independientemente que quieras creerlo o no, eres un peregrino. Vas de paso. No es para siempre. Capítulo 12, en el verso 1 de Números. María y Aarón, ¿qué dice? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora vamos a ver, por favor, en el verso 8, en el 7. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Juntos. ¿Por qué pues no tuviste? ¿Quieres darte cuenta quién ya perdió el temor de Dios? Uno que habla de los demás en ausencia de ellos. ¿Sí? ¿Cuál fue su problema de María? ¿Cuál fue su problema? Murmuró. Murmurar es hablar en ausencia de un presente, de un individuo. Murmurar es no solamente hablar de un individuo, murmurar es quejarse de lo que te está pasando. Eso es murmurar. Y dice que una de las evidencias de alguien que quizás tuvo el temor de Dios pero ya lo perdió, es que no tiene temor de Dios y por eso habla de las demás personas en su ausencia. Amén. ¿Qué es lo que nos dice San Pedro? Eres pasajero, te estás envejeciendo, estás a punto de entregar el alma. ¿Cómo debes de conducirte? Con temor de Dios todo el tiempo de tu peregrinaje. Amén, hermanos. El temor de Dios, más que ser negativo, es positivo. El temor de Dios reverencia a Dios, pero no lastima al prójimo, no está ofendiendo al prójimo. ¿Sí me explicó? Es muy importante. Entonces, el libro de Éxodo, por favor, capítulo 1, verso 17. Y hoy tú vas a salir muy entendido cuál es tu posición, independientemente del número de años que tú lleves caminando o conociendo más bien al Señor. Dice ahí capítulo 1, 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó
el rey. A ver, hermanos, ¿qué fue lo que les mandó el rey de Egipto? Maten a los niños, ahóguenlos. Si son niños los ahogan, si son niñas me las dejan vivir. ¿Qué hicieron Fua y Cifra? Creo que era el nombre de la otra, ¿no? ¿Qué hicieron? Ok, pero ¿cómo expresas, cómo explicas el temor? ¿Qué fue lo que hicieron? Yo tengo temor, yo soy un ministro temeroso de Dios. ¿Pero qué hicieron ellas? Ok, el gran faraón les estaba mandando que asesinaran a los niños. Ay, hermanos, ¿cuántas de ustedes han abortado? No matando a los niños del vecino, sino matando a sus propios niños. ¿Tienen temor de Dios? No, no tienen temor de Dios. Fíjate, estas mujeres en riesgo de su propia vida, ¿sabes qué? Dice que temieron más a Dios que al faraón. Entonces el temor de Dios es reverenciar a Dios y no hacer daño ¿a quién? A tu prójimo. Cuando tú le haces daño a tu prójimo, aún hipócritamente, y dices, no era mi intención, pero le dañas, tú no tienes temor de Dios, porque el amor no hace nada indebido. El amor no se jacta de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, es muy importante, hermanos, cuando haces un comentario fuera de lugar, ¿por qué hiciste ese comentario fuera de lugar? ¿Cuál era el propósito? Dice ahí, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 9, verso 29. ¿Cuántos lo tenemos, hermanos? Amén. Y les respondió Moisés. ¿Qué les respondió Moisés? Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. A ver, ¿qué pasó ahí, hermanos? ¿Cuál era la terquedad del faraón? No los dejo ir. Hermano, ya lo sabía, les había chupado la sangre por 400 años, 4 siglos, y todavía los quería, todavía 30 años más. Y cuando el Señor dice, ya basta, ya, te los presté un ratito nada más para azotarlos, pero ya no más, y se los quita, el faraón se enterca. ¿Qué le faltó? Temor de Dios. Porque una cosa es que Dios se los haya puesto y otra cosa es que Él se aferre. Es muy importante. Por falta del temor de Dios, ¿qué fue lo que le sucedió al faraón, a su esposa, a sus hijos y a su descendencia y a su pueblo? Y hasta la fecha no se pueden levantar. ¿Qué les pasó? Les cayó la mano de Dios. ¿Te das cuenta por qué Dios dice, condúcete en temor? ¿Sí? Camina en temor. Todo el tiempo que Dios te preste para estar en este Chimalhuacán, o si te vas a Europa, allá en Europa, en el otro mundo, todo el tiempo que te preste Dios, condúcete en temor. No hay necesidad de que mamá esté ahí, no hay necesidad de que su padre esté ahí. Si una joven, un joven, una señora es respetuosa, es temerosa de Dios, ahora entiendo. Vamos por favor al libro de Proverbios. Proverbios, por favor, capítulo 31, dice la Escritura, capítulo 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Dice el 12, le da a ella el bien y no el mal. ¿Qué? Nada más los domingos cuando le da el gasto. ¿Así dice? No, todos los días de su vida. ¿Cómo está el corazón de un varón que sabe que tiene una mujer temerosa de Dios? ¿Le está llamando cada rato? ¿Le está poniendo por ahí una cámara? ¿Está pagando para que alguien vaya a vigilarla? No, hermanos, no. Tiene temor de Dios. ¿Sabe una cosa? Esa mujer nunca va a dañar a alguien. Esa mujer nunca se va a levantar contra nadie. Y es hermoso porque ahí mismo en ese capítulo 31 dice ahí, por favor, en el 29, muchas mujeres, juntos, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Pero por qué? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ¿qué va a suceder, hermanos?
Si recoge unos huérfanos, ¿crees que pobres huérfanos les va a chupar la sangre esa mujer? No, no. Cuando recoja unos huérfanos, créeme, ella los va a tratar como Dios la trató a ella, la ha tratado a ella. ¿Sí me explico? Híjole, si haces una tanda con una mujer que no tiene temor de Dios, ¿qué seguridad tienes? Yo pregunto. Pero si tiene temor de Dios, dices, no hay ningún problema, todo está bien. ¿Te das cuenta la diferencia, hermano? ¿Dónde está la diferencia? Recuérdeme qué es el temor de Dios. Quiero ser muy enfático porque para no estar con conceptos equivocados, ¿no? Y que alguien se engañe y diga, pues es que yo soy un temeroso de Dios, pero siempre se la pasa dañando, defraudando, lastimando, calumniando, buscando dañar al prójimo. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? Tenerle respeto a Dios, dijo una parte. ¿Qué más? Y no dañar a tu prójimo. El temor de Dios te lleva a ser positivo en ese sentido. No le causas de alguna manera daño al prójimo. Vayamos por favor ahí en el libro de es Éxodo, por favor, capítulo 18, verso 21. 18, 21, fíjate lo que dice. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y centenas de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Dice ahí que el Señor puso gente temerosa de Dios. Amén. Que no iba, de hecho da una característica de uno que no es temeroso de Dios. En el verso 20 dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Qué dice? ¿Que aborrezcan qué? Que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué, hermano? Porque alguien no puede ser temeroso de Dios y a la vez ser avaricioso. ¿Por qué? Porque va a terminar defraudando al prójimo, hermana. Esa es la realidad. Va a terminar timando a los demás. Va a terminar ganándoles con su dinero. Porque tiene codicia, no se contenta con lo que Dios le da. Va a terminar defraudando a los demás. Dice el libro de Levítico 19:14, por favor. Gloria a Dios. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Verso, por favor, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Son evidencias, hermanos, que te dejan ver si los muchachos son temerosos de Dios. Pero si los ves que se tutean con el papá y que hasta le recuerdan la mamá o lo agreden con sus palabras, pues ya te puedes dar cuenta, porque aquí dice que una de las características de alguien que tiene temor de Dios, ¿qué es lo que hace con los ancianos? Los respeta. El que tiene temor de Dios los respeta, ¿verdad? El que tiene temor de Dios los reverencia. El que tiene temor de Dios los toma en cuenta, porque por algo son ancianos, por algo traen canas en la cabeza, por algo han vivido la vida. Y ahí te puedes dar cuenta de una generación que ha perdido el temor de Dios. ¿Dónde los pone esta generación a los ancianos? En los asilos, en las calles. Los pone en un estado, el mismo gobierno. ¿Qué hace con nuestros ancianos? Nos olvida, ya no les da trabajo. Es absurdo. Sale el joven, apenas se recibe y quiere que tenga experiencia, y el que tiene experiencia ya no sirve. Eso es absurdo, hermano. ¿Cómo puede tener un joven experiencia cuando va saliendo, se va graduando? Y el anciano que todo el tiempo trabajó y que por experiencia, por los años que tiene, sabe hacer el trabajo, no, usted ya no sirve. Es absurdo. Tenemos un gobierno que no tiene temor de Dios. Tenemos una generación de jóvenes que no tienen temor de Dios. Tenemos una generación de jóvenes que estigmatizan a los que están de alguna manera lisiados, los que están desahuciados, los que están en una posición particular. Y la gente puede decir que es temerosa de Dios, pero creo que ignora realmente cuál es el significado del temor de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros que Mateo 10:28, el mismo Señor Jesucristo nos lleva
a considerar esta verdad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Somos peregrinos, hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús nos lleva de alguna manera a estar conscientes de que Dios puede destruir el alma, dice, y el cuerpo en el infierno? ¿Dice lo que dice? ¿Sí? Fíjate, quiero leerlo nuevamente para que podamos darle puerta a lo que vamos a ver. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor quiere que estemos conscientes de esa verdad? Hermanos, porque Dios, aparte de ser nuestro Padre, dice que Él tiene una cualidad muy particular. Vayamos a Primera de Pedro para que la podamos analizar el día de hoy. Y que hoy Dios te pueda bendecir con el temor de Dios. Que hoy pueda salir diferente. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, por favor. Dice así, ¿lo tenemos, hermanos? Y si invocáis por Padre a aquel que, juntos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Número 1, Dios es juez, hermanos. Y sabes que Él no va a tener respeto de nadie. Dice que Él juzga la obra de cada uno sin acepción de qué. Él es juez. Él es mi juez. Él es tu juez. Y Él no tiene respeto de nadie. De acuerdo a cada obra que hayamos hecho nosotros, Él nos va a dar. Quiero que pongan mucha atención. Él no va a proteger a nadie, hermanos. Los judíos le llamaban de alguna manera su Señor, Adonai. Jesús viene y nos muestra cómo debemos de conducirnos con Él. Dice, llámenle Padre, acérquense a Él, oren en confianza. ¿Recuerdan ustedes cuando los judíos le llamaban a Abraham Padre? ¿Tú crees que por Abraham Dios iba a tener respeto de los malcriados? ¿Sí? No, hermanos, no tendría respeto de los malcriados. No, Jesús mismo, el juez, le dijo, sé que sois hijos de Abraham, pero ustedes procuran ¿qué? Matarme. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ¿qué? Harían. Entonces, una causa más para que tú te mantengas con temor todo el tiempo de tu peregrinaje, ¿cuál es? Que entiendas que Él te va a juzgar. Y que cuando te juzgue, a Él no le va a interesar cuántos sermones predicabas a la semana, al día, al mes. A Él no le va a importar si estabas en un lugar de sana doctrina o no. Muchos últimamente agarran esa frase, estamos en sana doctrina. Pues la doctrina no tiene ningún problema, fariseo. El problema eres tú, que no vives lo que tú hablas y lo que tú dices. Ese es el gran problema. Entonces vemos nosotros que tenemos que considerar a Dios como un juez. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos encontramos, nos acercamos a Él como Padre, pero de alguna manera Él va a juzgar la obra de cada uno de nosotros, y Él no tiene ninguna relación externa con nadie que no de alguna manera le haya agradado o haya andado en sus caminos. Él no va a proteger a nadie. Entonces tenemos que entender que no va a tener en consideración a nadie por decir, ay, pues este predicaba mucho, tú pásate para acá. No. Si predicaba mucho es porque sabía mucho. Entonces creo que le van a demandar más, ¿no es cierto? Entonces, o sea, eso debe de ser la convicción mía. Y esa debe de ser la convicción tuya cada vez que te sientas aquí y que entiendes una verdad. Debe de ser tu convicción. Ah, caray, hoy me enseñaron esto. La semana pasada esto. Y la antepasada esto. Quiere decir que cada día soy más responsable de lo que escucho. Por si algunos se habían extraviado y pensaban que no había problema con venirse a sentar aquí a perder el tiempo, te equivocaste. Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras, porque de alguna manera tienes que entender que el trabajo de los hombres, las actitudes, las cosas que los hombres hayan hecho en el gran día van a ser descubiertas. Tú no conoces lo que yo hice en la mañana. Yo no sé lo que tú hiciste en lo secreto. Yo no sé qué estuviste haciendo ayer. En la noche que te acostaste y que cerraste tu cortina y le pusiste el pasador a tu puerta, padre de familia o mujer, y te fuiste a acostar y apagaste la luz, yo no sé qué estabas pensando realmente cuando mandas esos mensajes. No lo sé, yo no lo sé. Pero en el día del gran juicio te los van a revelar todos y te van a decir realmente cuál era la intención con la cual tú procedías.
Por eso el apóstol dice, jóvenes, condúzcanse en temor de Dios. El poco o mucho tiempo que tengas, Ricardo, condúcete en temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Reverenciarlo y guardarse de dañar al prójimo. Ese es el temor de Dios. Entonces entendemos que Dios de alguna manera va a conocer, a dejar conocer al mundo las obras, ¿sí? Quiero que entienda esto. Dios conocerá a cada persona por lo que la persona haya hecho. Eso es lo que va a suceder. Dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 38, por favor. 7:38, dice así. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos juntos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto juntos, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Por favor, ahora vamos al verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Este pueblo pensó que por 40 años ellos habían ofrecido sacrificios. Hoy dijimos, ¿traemos qué? ¿Sacrificios de qué? A la casa del Señor. Pero el Señor ese día va a dejar, por las obras nuestras, va a dejar descubierto quiénes éramos realmente. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió con estos? 40 años estuvieron ofreciendo sacrificios, guardando el Shabbat y haciendo muchas cosas, y cuando ellos llegaron delante de Dios, dijo, todo eso que hiciste no lo hiciste para mí, tú lo hiciste para los demonios. Por tus obras yo te conozco, y el mundo entero lo supo y lo sabrá. Mire lo que dice Lucas 21. Que le quede bien claro, por eso debe de conducirse en temor, amado hermano. Damos gracias a Dios que hoy es un día de gracia, hermanos, y que hoy podemos arreglar nuestra vida espiritual. Capítulo 21 de Lucas, en el verso 2. Respóndame con un amén si lo tiene, hermano. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Cómo la conoció Dios a esta viuda? Por las obras. ¿Cierto o no? Por sus obras la conoció. Génesis, por favor, capítulo 4, verso 3. Pedro, con temor, nos dice, hermanos, peregrinos, extranjeros, convénzanse de eso. Oren al Señor para que les pueda venir revelación y que no se engañen que ustedes son eternos en esta tierra. Son peregrinos, van a ser removidos de este cuarto bajo a aquella habitación superior, y Dios los va a juzgar. Dice ahí, Génesis capítulo 4, verso 3, lea conmigo por favor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Cómo lo conoció? Por sus obras. Por sus obras. Y él podía decir que era temeroso de Dios, ¿cierto o no? Él trajo esa mañana un sacrificio, ¿cierto o no? Pero realmente Dios conoce nuestros corazones, ¿o no? ¿Conoce la intención que los mueve o no? Y eso nos da mucho miedo. Nos da mucho temor porque seguimos estando en un cuerpo de barro. Y este cuerpo de barro es imperfecto. Y Pedro dice, por favor, amados hermanos, compórtense como peregrinos, pero pónganle este condimento, se llama temor de Dios. Tengan conciencia que Dios conoce todo. Tengan conciencia que Dios lee los pensamientos, que Dios, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir,
que Dios es digno de reverencia, pero que tú debes de tener respeto al prójimo. Si te conduces así, no tienes ningún problema. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, Dios conoce a los que son suyos. Hebreos 3. Entonces, hermanos amados, para que vayamos cerrando el oído al chisme y mejor nos conduzcamos con temor, no ensuciando nuestras vestiduras a causa de los que no tienen temor de Dios. Capítulo 3, verso 2, por favor, dice así: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés a toda la casa de Dios. Ahora sí vamos a Números 12, 7. Pablo dice que Moisés fue un hombre fiel en la casa de Dios, pero ese es el testimonio de Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Números capítulo 12, y creo que de ahí toma esta declaración, hermanos, de lo que Moisés escribió. Capítulo 12, en el verso 7, por favor. Ahora, Números 12, 7, te me dice cuando lo tenga. No así mi siervo Moisés, juntos, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces vemos, hermanos, que Dios sí conoce a los suyos. Dios sí sabe quién tiene temor de Dios. Amén. A Él no hay que andarle contando. Él sabe quién tiene temor de Dios. Los tiene bien ubicados. Así es que, mis amados hermanos, estamos obligados a tener fe. ¿Cuántos tienen fe, hermanos? Estamos obligados a purificarnos. ¿Cuántos están obedeciendo y se purifican a sí mismos en sus almas? Ya no los escuché con el mismo ímpetu, hermanos. Muy bien. ¿Cuántos están obligados, hermanos? Si tenemos fe y estamos obligados a purificarnos, estamos obligados, hermanos, a obedecer las instrucciones del Señor, porque nuestras obras van a ser evidenciadas. Amén. Y con esa verdad, hermano, ¿te imaginas un gobierno con temor de Dios? ¿Te imaginas tú los capos de la droga con temor de Dios? Imagínate tus hijos con temor de Dios. Imagínate tu esposo inconverso, tu esposa inconversa con temor de Dios. ¿No sería esto algo casi como el paraíso? ¿Pero qué es el temor de Dios? Un gran respeto por Dios y un no hacerle daño al prójimo. Eso es el temor de Dios. Un guardarse de no lastimar al prójimo. Amén. Eso sería entendido como el temor de Dios. Hace tiempo, un rey europeo comenzó a tener una convicción de pecado. Y él se sentía muy deprimido. Y él necesitaba ayuda. Al no haber una mano amiga ahí, pensó en su hermano menor. Y le mandó llamar: por favor, hermano, ven, necesito que me escuches. Cuando el hermano llegó, el rey le dijo a él, el rey de Hungría, le dijo: me siento muy deprimido. ¿Sabes tú que me he dado cuenta que no me he andado conduciendo correctamente en estos últimos años delante de Dios? Tengo terror de llegar a la silla de Cristo. El hermano lo observó. Comenzó a carcajearse. Se salió de ese lugar y se fue riendo de él. ¿Para eso me llamaste? Se perdió. En aquellos días era como que una costumbre que cuando el verdugo iba a ejecutar a alguien, llegaba fuera de las puertas de su casa y de alguna manera tocaba la trompeta. El infeliz que era el propietario de esa casa no tenía modo de chistear ni de dudar. Si la trompeta había sido tocada afuera de la puerta de su casa, era seguro que lo iban a ejecutar. El rey de Hungría mandó al verdugo a la casa de su hermano. Y cuando llegó, tocó la trompeta, empezó a sonar con gran fuerza. Sus pulmones arrojaron el aire y ese sonido entró en los huesos del hermano. Él salió espantado, se dio cuenta que habían sonado la trompeta fuera de su casa. Corrió al rey, su hermano, se hincó, lloró, suplicó, le dijo: ¿qué es lo que he hecho que te ha ofendido? ¿Qué es lo que yo he hecho que te ha de alguna manera molestado? Y el rey le dijo: ponte de pie. Si el rostro de un verdugo humano te ha causado tal terror, ¿por qué tú no me comprendes que yo no estoy listo para enfrentar el rostro
del juez justo y verdadero de toda la tierra. Hermanos, ¿están listos ustedes? Si hoy los llamaren, ¿estarían ustedes cabales con un récord que dijera: tuvo temor de Dios esta mujer, este hombre tuvo temor de Dios, este joven tuvo temor de Dios? Hermano, yo quiero decirte, puedes hacer con este sermón lo que tú quieras, pero mi trabajo nada más era avisarte. ¿Sí me explico? Porque ni tú ni yo la tenemos segura. Hoy pudiera irme, o hoy pudiéramos ir a tu funeral, y te vas a dar cuenta que no existía ni limbo ni purgatorio, que solo había dos lugares, un infierno y un cielo. A ti te conviene dejar de justificarte y empezar a tener temor de Dios delante de tu Creador. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender estas cosas, amados hermanos, porque el Dios del cielo nos va a juzgar, y obviamente dicen por ahí que nosotros tenemos mucho temor de los hombres porque tenemos muy poco temor de Dios. A ver, entendamos esa frase. ¿Por qué las mujeres tienen mucho temor de sus esposos? Porque les hace falta temor de Dios. Si tuvieran temor de Dios, ¿temblarían ante un pequeño hombrecito, una pequeña mujercita? Yo quiero decirles que las hebreas, y principalmente Jocabed, cuando el perverso faraón mandó matar a sus hijos, ella se ciñó y ella dijo: pues a lo que tope, pero yo no le voy a entregar mis hijos a este infeliz para que me los desgracie. No lo voy a hacer. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué dice que tomó esa decisión Jocabed? Tenía temor de Dios. Las parteras, ¿por qué no quisieron asesinar a esos niños? Tuvieron temor de Dios. Cuando a ti te prohíben venir a la reunión, ¿por qué no vienes? ¿Porque tienes temor de Dios o porque tienes temor de los hombres? Cuando tú tienes que hacer cambios en tu casa y no los haces, ¿por qué no los haces? Porque le temes tanto a los hombres y le temes muy poquito a Dios. Esa es la mera verdad. El día de hoy tenemos que ser muy honestos con nuestras almas, y cada uno de nosotros júzguese si hay temor de Dios o si necesita temor de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Terminamos. El apóstol nos está exhortando a que pasemos el tiempo de nuestro peregrinaje en temor de Dios, considerando estas verdades. Si nosotros le estamos llamando Padre, agrégale que también va a ser tu juez. Amén. Si tú dices que le reverencias, bueno, asegúrate que no estés lastimando al prójimo, que no estés hiriendo a los que te rodean, porque entonces todo quedará como una simple excusa, un argumento tonto, y no será real que tú tengas temor de Dios. Entonces es muy importante. Hoy tenemos que tomar decisiones, hermanos. ¿Cuántos quieren tener temor de Dios, hermanos? Haz una oración sincera. Hoy escanea tu historial y reconoce, muchacho, has estado haciendo cosas atrás de tus padres. ¿Se le podrá llamar a eso temor de Dios? Bueno, quizás no sabías, pero hoy ya lo sabes. Los ojos de Dios te están observando noche y día. Y Él no va a hacer acepción de personas. Él va a juzgar la obra de cada uno. Por eso Pedro dice: hermanos, por favor, si ustedes invocan a Dios por Padre, tomen en cuenta algo, hermanos, que Él no hace acepción de personas y que va a juzgar la obra de cada uno. Condúzcanse en santo temor todo el tiempo. Si son 5, si son 20, si son 80 años, condúcete con esta verdad. Haz que esta verdad domine tu carácter, tu corazón, tus ideas, tus pensamientos. Él merece mucho respeto, pero yo no tengo también por qué dañar a mi prójimo. Gloria a Dios.
Mis ojos se han deshecho de llorar, mi voz se ha enronquecido de clamar, mi cuerpo ya no siente, quieto está, a mi alma le ha venido la oscuridad, mis ojos se han deshecho de llorar, mi voz se ha enronquecido de clamar, mi cuerpo ya no siente, quieto está, a mi alma le ha venido la oscuridad. Dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy necesitamos ese ingrediente, hermanos, pero ese ingrediente no va a venir si no pides perdón por las maldades que has hecho. Jamás, que no te engañe el diablo, jamás tendrás temor de Dios mientras no reconozcas que has ofendido a los demás. ¿Cómo habrías de impedir de lo que no estás convencido? Claro que no. Claro que no, de ninguna manera. Y para tu información, ya no eres el mismo de ayer, ni tampoco el mismo de hace 15 días, 20, un año, 2 años. La Biblia dice que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Tú necesitas temor de Dios, muchacho. Andas haciendo muchas maldades y tú piensas que nadie te ve. Pero tú no entiendes que Él es juez y que Él tiene conciencia de todo lo que en oculto has hecho, varón. Tú puedes poner una cara, un rostro delante de tu esposa, pero Él sabe por qué apagas el teléfono, Él sabe por qué nunca te puede localizar, ella nunca te puede localizar, Él lo sabe. Hoy pídele perdón a Dios y pídele que traiga temor de Dios, para que no seas un religioso más de los que se sienten a las sillas y pasen toda la vida en una silla sin hacer nada por nadie y nada más expulgándose. No, hermanos, Dios quiere darnos temor de Dios para que salgamos y le hablemos a los demás de este santo temor. Mis ojos se han deshecho de llorar, mi voz se ha enronquecido de clamar, mi cuerpo ya no siente, quieto está, a mi alma le ha venido la oscuridad, mis ojos se han deshecho de llorar, mi voz se ha enronquecido de clamar, mi cuerpo ya no siente, mi cuerpo ya no siente, quieto está, a mi alma le ha venido la oscuridad.
Oremos. Personalmente no creo que muchos de ustedes quieran, pero estoy convencido que Cristo sí quiere. Por tanto, puedo animarme a hacer una oración sabiendo que Dios va a premiar a algunos sin merecerlo, porque así lo hizo conmigo. Oremos. Hoy usa tu razón y entiende, si tú pensabas que tenías temor de Dios, o dicho de otra forma, que eras cristiano, pero tú te has dedicado a dañar con tus comentarios, con tus malicias, con tus fraudes, con tus groserías, con tus golpes, con tus manos, con tu boca, a tu prójimo, hoy quedaste descartado. Tú no tienes temor de Dios. Pero si tú eres de los que respeta a Dios, lo reverencia y se abstiene de lastimar al prójimo, al contrario, buscas ayudarlos, síguele por ahí. Va bien tu caminata. Has comprendido que eres un peregrino y que Dios va a juzgar la obra de cada uno sin acepción de personas. No vuelvo atrás, oh no, aunque casi vencido, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, oh no, aunque casi sin vida le de esperar. No vuelvo atrás, oh no, no vuelvo atrás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, como nos lo enseñaron nuestros ancestros. Ellos se acercaron, unos en error y otros aprobados. Hoy nos acercamos con la oración más sincera, Señor amado. Padre, con todas las ganas y toda la intención de agradarte, te pido por favor, Señor, que en esta mañana escuches la oración de aquel Señor amado que hoy se ha decidido adquirir el temor de Dios, del que hoy ha comprendido que es pasajero y que no puede estar buscando cambiar en un proceso, sino que el mismo temor lo regula, el mismo temor le urge a dejar de estar lastimando a los demás. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, ayúdalos, perdónalos, cubre sus culpas, Señor, quita la condenación y concede que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, para que de aquí en adelante, Señor, ese temor sea el común denominador de sus vidas y que ellos puedan dejar, Señor, una buena herencia a sus hijos, un buen ejemplo, el temor de Dios. ¿Cuánto nos hace falta, Señor, en este tiempo donde los jóvenes le faltan al respeto a los ancianos, donde los jóvenes le ponen tropiezo a los lisiados, a los desvalidos, donde las iglesias ya no procuran, Señor, hacerle bien al prójimo, sino se ensimisman, Señor amado? Por favor, cambia los corazones, danos conciencia, despierta hambre, Señor, por ese temor tuyo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos.